Bueno, muchas gracias, Carlos Rincón, y le damos la palabra entonces al compañero Román Vega, también médico, especialista, y ha estado, digamos, muy vinculado a las actividades de la ADE, es médico cirujano de la Universidad Nacional, eh, tiene un doctorado en administración en salud y ha estado pendiente, digamos, de todo este proceso, hace parte de la Mesa de Salud y Vida y viene del encuentro que se está haciendo en estos momentos a nivel nacional. Entonces, compañero Román Vega tiene la palabra, siempre nos ha acompañado en todas estas líderes y la idea es invitar al magisterio a que entienda por qué tenemos que defender la salud de todos los colombianos. Bien, gracias, William, presidente de la ADE, a los compañeros que están participando de esta reunión el día de hoy. Me parece muy importante que ustedes hayan colocado en agenda el tema de la reforma de salud, puesto que es también uno de los temas cruciales en el país, en la medida en que como en el caso de la reforma tributaria, se busca embaucar a la gente con respecto al objetivo de esta reforma. En primer lugar, yo quiero decir que a pesar de que el título del proyecto de ley dice que es para implementar, poner en práctica la ley estatutaria de salud, tajantemente hay que decir que esa es una mentira, que no se trata de eso. Y obviamente para poder entender eso hay que aclarar que la Ley Estatutaria de Salud 1751 fue una conquista de el movimiento de salud y de distintos sectores de la sociedad eh, que lograron que el Estado, a través del Congreso de la República, convirtiera en ley algo que ya la Corte Constitucional en sus sentencias judiciales había venido declarando como un derecho humano fundamental, que es el caso de la salud. La Constitución Política del 91 no reconoce la salud como un derecho humano fundamental, infortunadamente, y hay que decir que esa Constitución, que tiene algunas ventajas, sin embargo, abrió las puertas a la mercantilización de la salud en Colombia, cuestión que se materializó posteriormente con la Ley 100 de 1993, no solo en el caso de salud, sino como ya sabemos, en pensiones y en riesgos laborales. Abrió las puertas a un proceso creciente de privatización y de cuasi mercado, porque pues exactamente no es un mercado el caso de la salud. La privatización ha sido tan grande que pues allá hay muy pocos sectores de los que en el pasado formaban parte del Estado, en el caso de la salud, a través del Ministerio y los entes territoriales o a través del Instituto de los Seguros Sociales y de las cajas de previsión. Todo eso fue arrasado progresivamente con la Ley 100 de 1993. Y como todos sabemos, la ciudadanía ha entablado una batalla con la Ley 100, porque pues una de las estrategias de los negociantes de la salud ha sido la de evitar que la gente pueda acceder a la atención en salud de calidad de modo oportuno cuando la necesita. De ahí lo que el pueblo colombiano reconoce con mucha claridad y bautizó como los paseos de la muerte, que son una ejemplificación de las innumerables barreras de acceso que los negociantes de la salud, particularmente los intermediarios incrustados en el sistema de salud, que son las CPS, imponen para poder extraer rentas de los fondos sociales y públicos que financian la salud en nuestro país. Esa es una estrategia clarísima, esa extracción de rentas a través de este negocio.
pero la privatización del aseguramiento y de la prestación de los servicios a través de la intermediación en manos de las EPS y de la liquidación de la red pública de servicios de salud, pues también tiene como consecuencias otro impacto en la fuerza de trabajo en salud, vale decir, de los médicos, de las enfermeras, de todos los profesionales de la salud en distintas áreas y de los trabajadores de base en cuanto a la explotación de este personal a través de un incremento creciente de la productividad del trabajo por unidad de tiempo, pero también a través de las extensas jornadas de trabajo que tienen que elaborar muchos médicos para poder tener un ingreso aceptable o que les permita sobrevivir, pues vale decirlo. Pero además, esa explotación de los trabajadores de la salud se ha venido dando a través de la precarización del empleo y del trabajo para reducir los costos laborales y por ese mecanismo, al igual que el aumento de la productividad del trabajo, aumentar las ganancias. Entonces son dos grandes estrategias que los negociantes de la salud han logrado materializar, fortalecer y que con el proyecto de ley 010 quieren llevar a un momento culmen, para decirlo. La estrategia, por un lado, de extracción de rentas de fondos públicos, porque las EPS, pues para extraer esas rentas buscan gastarlo menos y por eso imponen las barreras de acceso a los pacientes y controlan al médico, le imponen un control en el diagnóstico de las enfermedades, el tratamiento de las enfermedades, la prescripción de laboratorios, la remisión de casos a los especialistas o a los hospitales cuando la gente lo necesita. Entonces, por esos dos mecanismos extraen rentas y por el otro mecanismo extraen ganancias a través de la explotación de la fuerza de trabajo. Esa es la cosa clave. Entonces, haber creado el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la Ley 100 del 93 le permitió a grandes capitales nacionales e internacionales, transnacionales, meterse en este espacio del negocio de la salud para enriquecerse a costa de la salud del pueblo colombiano. Esa es la realidad patética que vivimos en el país. Y la ley estatutaria 1751 del año 2015, pues pretende materializar este derecho, pero no lo podrá hacer mientras subsista el Sistema General de Seguridad Social en Salud que ha mercantilizado, privatizado la salud en nuestro país a través de los negociantes de la salud que se han apoderado del sector. No puede, porque son contradictorios el espíritu de la ley 1751 y el negocio, la mercantilización de la salud impuesta por la ley 100 y las sucesivas, la de ley 1122 del 2007 y la ley 1431 del año 2011, que son el mismo proceso. Ahora quieren meter el proyecto de ley 010 para darle continuidad a ese proceso que va a llevar a la centralización y concentración del capital que está invertido o que extrae rentas del sector salud. Ese es el proyecto de ley 010. Y lo quieren pintar como un proyecto que busca implementar la ley 1751 sobre la salud como un derecho humano fundamental. Si la salud se asume por el Estado colombiano como un derecho humano fundamental, tiene la obligación de protegerlo, de hacerlo respetar y de garantizarlo. Y en el caso del sistema de salud, tendría la obligación de liquidar el negocio privado que se ha apoderado del sector. Y eso es justamente lo que no van a hacer. Por tanto, es clarísimo desde el título del proyecto de ley 010 que digan, y eso es bien interesante, que
los cambios que están proponiendo o los ajustes, digamos, que están proponiendo a las leyes ya existentes, con excepción de la ley 1751, tienen como marco, como camisa de fuerza, como línea roja no traspasable la ley 100, la ley 1122 y la ley 1431, es decir, aquellas que han venido materializando el negocio. No se puede pasar por encima de eso, es decir, no se puede pasar por encima del Sistema General de Seguridad Social en Salud creado con la ley 100. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso de modo tan explícito? Porque la ley 1751, la ley estatutaria de salud, no dice en su articulado que sea el Sistema General de Seguridad Social en Salud mercantilizado el garante del derecho a la salud. No lo dice. Dice que debe haber un sistema de salud, pero no dice que ese sistema de salud debe ser necesariamente el Sistema General de Seguridad Social. Por eso, los que formulan el proyecto de ley dejan la advertencia clara de que todos los cambios supuestamente para implementar la ley estatutaria se harán en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud mercantilizado. Primera cosa que me parece que deberemos entender. Entonces, no es cierto que vayan a implementar la ley estatutaria porque es contradictoria con el negocio a la salud que han montado en este país. Ahora vale la pena que entendamos cuál es el negocio de la salud que han montado en Colombia, porque pues si no entendemos eso, pues no entendemos el debate público y no entendemos el sentido de lo que quieren hacer el gobierno, y hay que decirlo de una vez, el gobierno de Duque y su ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la bancada del Centro Democrático de Cambio Radical y de otros sectores políticos, por ejemplo, los conservadores y algunos liberales y del partido de la U y de otros partidos de la derecha colombiana tradicional que están detrás de este proyecto de ley. Vamos a decir cuál es el negocio y vamos a nombrarlo para que la gente entienda de qué se trata. Miren ustedes, la ley 100 ha llevado a crear en Colombia un complejo de capitales entrelazados que yo voy a identificar como lo que generalmente llamamos el complejo médico industrial financiero, pero también hay que agregarle el capital mafioso que ha penetrado el sector salud. Y ese complejo médico industrial financiero, que es la que hace la extracción de rentas de lo que pagamos en las cotizaciones y de los impuestos, para que pudiésemos tener el derecho a la atención en salud de calidad e igual para todos los colombianos según las necesidades de cada cual, esos negociantes de la salud y que explotan a los trabajadores de la salud, pues se han venido constituyendo en grandes oligopolios que combinan el aseguramiento en manos de las EPS y de las empresas de medicina prepagada con la prestación de servicios de salud privatizada. Hay que decir que hoy en Colombia el 90% o más de los prestadores de servicios, vale decir IPS, hospitales, clínicas, consultorios, etcétera, son privados, cuando antes de la ley 100 era todo lo contrario, el 90% eran públicos. Pues se le dio la vuelta a la cosa. Privatizaron toda la salud prácticamente en el país. Pero además de eso, el negocio de la industria transnacional farmacéutica a través de las grandes empresas farmacéuticas está vinculada a ese proceso, pero también está vinculado a ese proceso el negocio de la compra de tecnología y de insumos médicos necesarios para la prestación de servicios que atienden la enfermedad. Este es un sistema que no es preventivo, es un sistema individualista y centrado en la enfermedad de modo precario para poder obtener billete, porque es la enfermedad lo que se mercantiliza. Las acciones de prevención no tienen y de promoción de la salud no tienen cómo mercantilizarla. Entonces, esos negocios junto al capital financiero que está detrás de las empresas aseguradoras y
detrás y el capital mafioso que se ha venido tomando muchos prestadores de servicios en algunas regiones del país han constituido monopolios, oligopolios, yo los llamo. Voy a mostrarles algunos oligopolios, algunos nombrecitos, para que ustedes tengan una idea de cuán grave y qué tan grande es el monstruo que se ha creado en este país. Comencemos por llamar a la multinacional española Keralty, la antigua organización Sanitas Internacional, propietaria de una numerosa red de empresas de aseguramiento de prestación de servicios de salud. En Colombia tienen más de 200 instituciones prestadoras de servicios de salud. Montaron también una fundación de educación médica, tienen empresas de comunicación, incluso negocios inmobiliarios. Este consorcio español se mueve en más de 7 países del mundo, en varios continentes, en Europa, en Asia, en Norteamérica y obvio en varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, y prosperó a partir del negocio montado en nuestro país y se ha venido extendiendo a escala global. Ese es el primero. El segundo oligopolio se llama United Health Group en inglés. Un grupo unido de salud, para decirlo en español. Esa multinacional estadounidense de empresas aseguradoras y prestadoras de servicios hoy es propietaria de la Clínica del Country en Bogotá y de la Clínica La Colina, pero también de la EPS Allianz Salud y de Colmédicas, que son negocios de medicina prepagadas, de EPS, de prestadores de servicios y de la red de servicios médicos que se denomina Davita. Ese es un emporio, es un gran oligopolio de capital gringo que penetró el sistema de salud colombiano. Pero junto a ese oligopolio de capital gringo hay otra que se llama AUNA, A-U-N-A, es una multinacional peruana, hoy propietaria en Colombia del conglomerado empresarial Las Américas en Medellín, de la Clínica Las Américas de Medellín, y que está en Medellín y en Envigado, y de la Clínica Porto Azul, en Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Son grandes clínicas privadas en manos de este negocio que ha venido penetrando con capital peruano y de otros como una multinacional este país. Pero junto a ese oligopolio hay otro que se llama Steward Health Care International. Esta multinacional estadounidense integra prestadores y aseguradores privados y controla el Hospital Universitario Clínica San Rafael aquí en Bogotá, la Clínica Centenario, la Clínica Los Nevados de Pereira. Eso es un negocio que se viene extendiendo en el sector. Hay otra multinacional estadounidense que se llama Christus Health. Es como una organización de capital religioso, Estados Unidos, que es propietaria actualmente del grupo de salud, del grupo Comeva. Ustedes recuerdan de la EPS Comeva, pues este grupo Comeva es un consorcio diferenciado, comprado ahora por Christus Health, que incluye la EPS Comeva, la medicina prepagada Comeva, otro negocio que ellos llaman Christus Sinergia Health con las clínicas Farallones de Cali, Palma Real en Cali, tienen una red de centros médicos ambulatorios, laboratorios, hospitales domiciliarios o en casa y tienen un negocio de tecnología de comunicación que llaman Conecta Salud. Hoy todo ese negocio de la antigua Comeva está en manos de esta multinacional norteamericana. Junto a esa multinacional está el grupo Quirón Salud, que es una multinacional, otra multinacional española, integrante de otra multinacional alemana que se llama Fresenius y es propietaria de la clínica Imbanaco en la ciudad de Cali y de la unidad de medicina reproductiva en Cali, de la clínica Medellín, de la clínica Las Vegas, del Centro Diagnóstico Sedimeti de la Clínica del Prado en Medellín. Se ha extendido, así como, atérrense, tal vez muchos bogotanos y bogotanas conozcan, de la Clínica de la Mujer en la ciudad de Bogotá. Ese es el tema.
Junto a ese oligopolio funciona Fresenius Medical Care, propietaria del anterior, pero aparte funciona como otro negocio de atención de pacientes con enfermedades renales crónicas, el negocio de las diálisis extendido en todo el país colombiano. Junto a ese oligopolio multinacional hay otro oligopolio que se llama FEMSA, es Fomento Económico Mexicano, propietario de la IPS Medicarte en Medellín y en otras ciudades, de la red de farmacias Cruz Verde, Farmasanitas, Farmacias Acuña y Punto Farma. O sea, es otro negocio multinacional, otro oligopolio. Junto a ese oligopolio está el oligopolio español Mederi, que ustedes pueden recordar muy claramente. Pues este oligopolio español, este consorcio, pues involucra a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, propietaria de la clínica de Mederi, es decir, de la antigua Clínica San Pedro Claver del Instituto de los Seguros Sociales, de la antigua Clínica Misael Pastrana del Seguro Social. Junto, ese negocio lo tienen con Compensar, que es otra entidad privada, así sea Caja de Compensación Familiar y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y junto a ese negocio, de ese oligopolio, hay otro, de un grupo danés, Falk, propietario de las empresas de medicina integral EMI, que son servicios de ambulancia prepagada y de atención domiciliaria en varias ciudades del país. Y junto a ese, por último, entre los que yo he identificado, está otro grupo oligopólico español que se llama Atris Health, propietario de la empresa de teleradiología de Colombia. Entonces, como ustedes ven, lo que ha permitido la ley 100 es que todos estos capitales de distintos países que son reales oligopolios multinacionales se apoderen de la salud de nuestro país. Pero si eso no fuese suficiente, junto a esos monopolios, pues hay que destacar los propios nacionales, algunos de los cuales son también multinacionales que se extienden a otros países de América Latina. Comencemos por nombrar, yo no los voy a detallar porque el tiempo no nos da, pero Sarmiento Angulo es uno de ellos, es el propietario del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, CETIC. Y hay que decir algo bien interesante sobre Sarmiento Angulo, es que siendo propietario de este Centro de Tratamiento, de Investigación y Tratamiento de Cáncer, nombró, luego de haber sido viceministro de Alejandro Gaviria, al actual ministro de Salud, Fernando Ruiz, como gerente de su centro de cáncer. Y miren ustedes que el proyecto de ley 010 propone convertir el Instituto Nacional de Cancerología en un establecimiento público que se debe autofinanciar en el mercado. El negocio está pintado claramente. Convertir al Instituto Nacional de Cancerología en una institución que ha atendido a los pobres de este país de carácter nacional en un establecimiento público que tenga que autofinanciarse es la vía creada para que en la competencia en el mercado sobre el manejo del cáncer sea marchitado por este Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces es muy claro, ¿no? Luis Carlos Sarmiento Angulo toma al viceministro Fernando Ruiz, lo nombra gerente de su centro de tratamiento de cáncer y después lo colocan como ministro de Salud, en alianza entre el Partido Centro Democrático y Cambio Radical. Y detrás del proyecto de ley que se discute hoy en el Congreso están nada menos que Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical. Por eso ha sacado varios editoriales en los últimos días, entre ellos el del domingo pasado, diciendo que hay que sacar adelante el proyecto de ley y que hay que sacarlo con el argumento que dice que va a resolver el problema de la atención preventiva en Colombia con médicos familiares que van a ser realmente no médicos familiares, van a ser untados del enfoque de la medicina, pero no van a ser reales especialistas en el campo de la medicina familiar, como lo saben todos los médicos de familia que están preocupados por el propuesta. Lo que están haciendo es enmascarando con esas dádivas, con esos zanahorias que nos están tirando,
la concepción de esta estrategia de centralización y concentración de capital. Pero además está el grupo Ardila Lule. Ardila Lule es propietario de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Miren ustedes, eso atiende enfermedades cardiovasculares. Pero recordemos que Ardila Lule es el gran negociante de las bebidas azucaradas, comenzando por las gaseosas. Y las bebidas azucaradas son las responsables de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. Entonces tiene cogida por dos manos el negocio. Por un lado, enferma a la gente con las bebidas azucaradas y le produce enfermedades cardiovasculares, y por el otro, monta el negocio de la Fundación Cardiovascular para atenderlas. Está redondito el negocio, y ese es uno de los negociantes de la salud de este país. Pero además están las cajas de compensación, señores. Las cajas de compensación no son ninguna entidad de beneficio de la sociedad colombiana en sentido estricto. Son grandes conglomerados en donde participa la empresa privada a través de distintas cajas. Entonces, la nueva EPS, por ejemplo, es el resultado de una convergencia de varias cajas de Colsubsidio, de Cafán, de Compensar, de Confenalco Antioquia, de Confenalco Valle, de Confandi y de la Compañía Positiva de Seguros, que es del Estado, entre otras cosas, pero está capturada por el sector privado. Lo mismo que Famisanar, cuyos accionistas son Cafán y Colsubsidio, Confenalco Valle y Confamiliar, todos dependientes de la empresa privada en gran parte. Y junto a ese negocio colombiano está otro que se llama Colpatria, que tiene empresas, Colpatria tiene empresas de medicina prepagada, tiene empresas de riesgos laborales. Recordemos a AXA Colpatria, quienes alguna vez se han afiliado a ellos, tiene empresas de seguros de vida, tiene empresas de seguros de salud de todo tipo, de seguros de riesgos, tiene servicios farmacéuticos, tiene servicios de salud, entre otros. Y junto a eso está Colmédicas. Colmédicas, que era una empresa de medicina, una EPS formada con medicina prepagada por grupos de médicos, terminó siendo propiedad del grupo norteamericano United Health Group. Y coalega capital nacional del sector médico, financiero, inmobiliario y religioso con el capital gringo. Y se ha apoderado de la EPS Alianza Salud, de la empresa de medicina prepagada y de numerosos prestadores de servicios de salud. Y además está el grupo Sura, que ustedes saben lo que es el grupo Sura, viene de Suramericana de Seguros y forma parte del cacao del capital antioqueño que constituye el grupo GEA, que es el grupo empresarial antioqueño, que tiene un negocio diversificado en el sector salud. Y junto a ellos, los nuevos privados, propietarios de la antigua Saludcop, hoy llamada Medimás EPS, con una red de hospitales y de clínicas, que es el grupo Presneuco. Bueno, yo quiero parar aquí. Voy a darles un dato porque es muy familiar para los bogotanos. Es que ustedes han oído hablar mucho de la EPS Salud Total. Claro, esa EPS es de la familia Wilches, la familia que creó el Policlínico del Olaya, la IPS Virrey Solís y la Clínica Los Nogales. Ese es otro consorcio privado que penetró todo el negocio de la salud. Y si uno se va a otras regiones del país, va a encontrar ejemplos de ese tipo. Todos estos tipos están agremiados en la ANDI, en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral Prepagada, privadas, en la ANDI con distintas cámaras de comercio y de negocios en salud, en FASECOLDA, que es la Federación de Aseguradores Colombianos, que agremia más de 10 compañías privadas de seguros de riesgos laborales, 13 compañías privadas relacionadas con seguros sociales y de salud, y a 11 empresas relacionadas con seguros de accidentes de tránsito. Eso que cuando se produce un accidente de tránsito permite que uno sea atendido por estos accidentes, está capturado en gran parte por estas empresas privadas. Y lo mismo Asobancaria, que tiene Asobancaria. Yo les voy a dar un dato. Una vez la Fundación Santa Fe, que conocemos y que ha venido creciendo, construyendo torres, ¿no es cierto?, para los sectores más adinerados de la ciudad de Bogotá, fue
en su crisis tomada por el Banco de Bogotá, que forma parte de Asobancaria. De modo que lo que estamos viendo en Colombia es un proceso de creación de grandes oligopolios nacionales y multinacionales en el sector salud. Entonces, ¿qué es lo que propone el proyecto de ley? Pues propone legalizar todo este negocio, creando consorcios empresariales. Así lo dicen descaradamente en el contenido del proyecto de ley 010. Hay que crear unos consorcios. Hay que proteger las empresas de esos consorcios. Si quiebran las empresas de los consorcios, con la zanahoria de proteger al paciente, realmente lo que van a proteger es el capital privado. Pero lo otro que están diciendo es, vamos a regionalizar el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud. Claro, si ustedes observan bien, estos oligopolios se mueven unos a nivel nacional y otros a nivel de regiones. Entonces, van a propiciar un proceso en varias direcciones. Primero, de lo que llaman depuración del aseguramiento, que es reducir el número de EPS. Nosotros no queremos las EPS. Todo el mundo sabe por qué no se quieren las EPS, pero van a concentrar más en pocas manos el capital de las EPS depurándolas, es decir, sacando a varias y concentrando los pacientes y los afiliados en unas pocas. Algunos dicen que van a quedar solo 10. Pero además de eso, tienen una estrategia, además de concentrar el capital en pocas EPS, tienen una estrategia de depuración de los hospitales públicos, así lo llamaría yo, porque se trata de fusionar, como lo hizo Peñalosa en Bogotá, en 4 redes, a lo que queda de hospitales públicos en la ciudad. Eso mismo lo hizo la Asamblea de Cundinamarca en el departamento de Cundinamarca. Ahora lo quieren convertir en ley, pero el camino es un camino hacia, a la larga, la privatización de la red pública de hospitales, porque hospital que no se sostenga financieramente va a ser liquidado. Esa es la estrategia. Y junto a esa estrategia le montan otra, que es la estrategia de las alianzas público-privadas, que ya no se ceñirá solo a la construcción de instituciones de salud, como el Hospital San Juan de Dios, que Claudia López entregó a un consorcio español para tumbar la Torre Central y construir una institución que después no solo va a ser construida, sino que va a ser operada. Operada quiere decir va a ser administrada en el largo plazo por esos consorcios que constituyen las llamadas alianzas, mal llamadas alianzas público-privadas. Y van a obligar a los hospitales públicos a entrar en esas alianzas, constituyendo consorcios regionales a través de la integración en redes, que blanco es gallina lo pone, van a estar bajo el control privado, porque el 90% del negocio está en manos privadas. De modo que van a asfixiar a la red pública hospitalaria en todo el país. Eso es lo que está pasando. Lo demás son zanahorias, los que este proyecto de ley, cosas arbitrarias, como meter en la ley todas las medidas que Duque tomó, frente a las malas medidas que tomó en el manejo de la pandemia. Metieron a última hora todo un capitulado, una sección de articulado sobre este tema. Yo no me voy a referir a eso. Han dicho que van a favorecer la producción de tecnología en salud y la innovación tecnológica en salud. Es una vergüenza. Lo que están proponiendo no tiene como estrategia clara fortalecer no solo la inversión pública, sino el manejo directo por parte del Estado de la producción de medicamentos, de vacunas y de otros insumos que requiere este país. Colombia es uno de los pocos países de la región de América Latina que no tiene un proyecto nacional de producción de tecnología de investigación en salud, con un presupuesto raquítico que le van a dejar a esa propuesta. Lo que va a quedar claro es que van a ser los inversionistas internacionales de capital privado los que se tomarían empresas que surjan en el propio país en materia de medicamentos y de tecnología en salud. Eso está muy claro. Y frente a los médicos, pues hay que decir, y el personal de salud, este proyecto no resuelve el problema de la precarización laboral. Están diciendo que van a mitigar, llamo yo, la intermediación
en la contratación y la tercerización laboral. Pero lo que nosotros hemos escuchado de los trabajadores de la salud, de los médicos, de las enfermeras y de los trabajadores de base es que eso no es lo que ellos quieren. Quieren una propuesta distinta que les garantice no solo estabilidad, sino los derechos que este proceso de flexibilización laboral y de desregulación laboral impulsado desde 1990 convirtió a los trabajadores de la salud en trabajadores de tercera en este país, con muy pocos salarios, sin derechos a la negociación colectiva, sin derecho a la estabilidad laboral, rotando de una institución a otra para poder mantenerse y para poder ganarse un salario miserable. Es la realidad de lo que es este proyecto de ley. Entonces, no es que va a implementar la ley estatutaria de salud, este proyecto de ley. No, lo que va es a aceitar, lo que va es a refinar el negocio ya montado, transnacional y nacional, en manos de los grandes cacaos del sector privado de este país que han destruido lo público en el sector salud. Por tanto, esto no tiene salida. Este proyecto tiene que ser derrotado, como fue derrotada la ley, esta ley de la reforma, esta propuesta de reforma tributaria. Y Colombia tiene que caminar hacia una visión distinta del manejo de la salud en este país. Nosotros tenemos que construir, y lo voy a decir de modo para terminar, muy claro, un sistema público de salud de acceso universal sin intermediación financiera, vale decir sin EPS, con un fondo público financiero manejado por el Estado, descentralizado, un sistema de salud que tenga en cuenta los territorios y la cultura de nuestro pueblo en cada una de las regiones donde habitamos, un sistema que esté fundado en la atención primaria en salud para garantizar el enfoque preventivo y de promoción de la salud, un sistema que además garantice la pluriculturalidad que somos, que no excluya los saberes y prácticas indígenas, campesinas, afrocolombianas, negras, palenqueras, etcétera, que tienen sus propias prácticas y tradiciones en salud y que han sido excluidas del sistema de salud colombiano. Necesitamos un sistema distinto, pintado de los colores de Colombia. Pero para construir ese sistema distinto, pintado de los colores de nuestro pueblo, sabemos que tenemos que enfrentarlos a ellos, un poder económico muy grande, amamantado desde el Estado, desde el gobierno, desde los congresistas, desde los funcionarios del Estado a su servicio, con estrategias de acumulación de capital creciente. Ese enorme poder que forma parte del poder de la oligarquía colombiana no se puede derrotar con paños de agua tibia. Tenemos que crear un gran frente por la salud, no solo de los trabajadores de la salud, del sector salud, sino de todo el pueblo colombiano, de los maestros y maestras, de los trabajadores de los distintos sectores de la economía, de los campesinos, etcétera. Un verdadero pacto histórico por la salud en Colombia. Si no construimos eso, no los derrotamos. Realmente lo que hay que hacer con la salud en nuestro país es una verdadera revolución, porque el poder oligopólico que enfrentamos y oligárquico no es solo nacional, es también internacional. Mil gracias, compañeros, por escuchar esta perorata larga, pero sin la cual no podemos entender frente a qué monstruo estamos enfrentados actualmente. Gracias, compañero Román, por esa abrirnos los ojos sobre quienes manejan verdaderamente la salud en este país, porque a veces nosotros creemos que simplemente es la salud prepagada la que debe estar en estos momentos. Entonces, algunos dicen, no me prestan el servicio en el distrito, entonces contrato una salud prepagada. Y eso es, digamos, el peor error que podemos cometer. En lugar de exigir que lo que estamos pagando se nos cumpla, entonces vamos a una salud prepagada. Ese es el error que estamos cometiendo muchos de nosotros en ese sentido de seguir contratando. Compañeras y compañeros, entonces ya con este trabajo que nos presenta el compañero Román Vega, importantísimo en analizar toda la situación y cuál es el proyecto que nosotros planteamos en el Pacto Histórico para la salud de todos los colombianos, pues ahí está, digamos, la necesidad de salir nosotros a las calles el día de mañana. Mañana de nuevo volvemos a las calles a partir de las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Vamos a ir al Ministerio de Salud a decirle al señor ministro
que es de Sarmiento Angulo, como lo planteó Román y como lo desnudó Román Vega en esta intervención, para decirle que nosotros no vamos a aceptar ese proyecto de ley, que ese proyecto de ley lo tenemos que tumbar, que seguimos en esta oposición y seguimos en este paro nacional que hay, y con actividades que vamos a desarrollar en esta semana y en la próxima semana, compañeros, porque el paro no para, el paro continúa. Seguimos planteando aquí el rechazo a la militarización del país, el asesinato de más de 20 jóvenes en estas protestas, que son los que han colocado el pecho en esta situación. Esperamos que el magisterio nos acompañe el día de mañana, todos masivamente en esta situación. Muchas gracias, compañero Román, muchas gracias a todos los que nos estuvieron pendientes y seguimos en esta movilización. Sí, Román. Una pregunta. ¿Esto está grabado? Sí, señores, esto está grabado y esto se va a enviar a varias, se va a circular en el magisterio. No estuvieron muchos presentes porque debe ser que tiene otras actividades, pero la idea es que nosotros esto lo divulguemos a todos los compañeros y se mueva esta grabación, porque aquí tenemos que hacer todo el tema de la denuncia de la salud. Faltó hablar. Les agradezco que me la hagan llegar para colocarla en las redes de salud también, ¿de acuerdo? Listo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, agradecemos a todos, compañeros, muchas gracias y que nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana y en las actividades que se van a convocar para esta semana y la próxima semana. El paro no para, viva el paro nacional. A parar para avanzar, viva el paro nacional.